Muy buenas, hoy vamos a hablar de un yoga cristiano. Yoga es el elemento práctico de todo camino espiritual. Referimos la palabra yoga importándola de la tradición Bharata Dharma de la India para referir los ejercicios que todo camino espiritual requiere para crecer interiormente. Para eso, hoy vamos a trabajar con un texto ruso de la tradición ortodoxa rusa, de autor anónimo. Se titula El peregrino ruso, lo pueden encontrar como Memorias de un peregrino ruso. Este textito me lo donó Gloria Freire, integrante del grupo cristiano El Santo Nombre, donde practican la oración del corazón. Y quiero leer con ustedes el primer capítulo. Les aviso que no va a ser esto tipo un audiolibro porque no es que voy a estar solo leyendo, voy a estar leyendo y haciendo comentarios para abrir una serie de resonancias de lo que ya venimos trabajando. Así que comienzo. Capítulo primero. Si tienen el librito, léanlo conmigo, vayamos leyendo juntos. Este librito debe ser muy fácil de conseguir online, puesto que, les repito, es de autor anónimo. Capítulo primero. Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano. Por mis actos, gran pecador. Por estado, peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito, orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu y me pregunté cómo es posible orar sin cesar si todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar, orad en todo momento en espíritu, orad en todo lugar levantando unas manos puras. Inútil reflexionar, yo no sabía qué partido tomar. Entonces, primera situación, se nos presenta el personaje, el peregrino ruso, este peregrino que un día es impactado por la epístola de San Pablo, Saulo de Tarso, quien tuvo su conversión en el camino de Damasco. Historia interesante, puesto que frente a una hierofanía en términos de Mircea Eliade, se le presenta la luminosidad y le habla. No me acuerdo si era Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Puesto que Saulo de Tarso perseguía a cristianos. Entonces, el peregrino ruso se queda impactado por esto que San Pablo refiere. Orad sin cesar, orad en todo momento en espíritu, orad en todo lugar levantando unas manos puras. ¿Cómo se puede orar sin cesar todo el tiempo si uno tiene que estar trabajando para proveerse la propia subsistencia? ¿Qué es esto? Ya vamos viendo que se está hablando de un yoga. Vamos a ir viendo a medida que veamos el capítulo, pero se está hablando de una práctica. De una práctica que, como vamos a ir viendo, y perdónenme las muchas vueltas, es idéntica, de fondo, a la meditación. Es idéntica. ¿Qué hacer? Pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero cómo llegar a orar de verdad, de esto nadie hablaba. Nadie daba instrucciones de práctica. Él no se estaba encontrando con cómo hacerlo, las instrucciones. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Fíjense cómo tiene que abandonar los templos. ¿Qué significa esto en los términos del curso que, dicho sea de paso, ya está en la web para que se inscriban los que se quieren inscribir sobre la unidad trascendente de las religiones?
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí el peregrino ruso abandona el exoterismo. Él está buscando la respuesta en el exoterismo. Dice, no la estoy encontrando. No la encuentro en los sermones de la iglesia. Nadie me explica. Empieza pues la búsqueda del esoterismo. En este puntito, estoy en la primera página, empieza la búsqueda del verdadero esoterismo, de la verdadera práctica. Así anduve mucho tiempo. Leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla. Nunca sale fuera y siempre está rezando leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo, llegué y me dirigí a mi hombre. ¿Qué es lo que buscas en mi casa?, me preguntó. Me han contado que sois un hombre piadoso y prudente. Por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol, orad sin cesar. ¿Y cómo es posible orar de esta manera? Esto es lo que deseo comprender sin poder conseguirlo. El hombre permaneció en silencio un rato, me miró con atención y dijo: la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua. Pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas estas palabras, me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró. Pero no me había explicado nada. Me puse en marcha. Me detengo aquí un minuto. Volvamos a ver lo que le dijo este primer personaje con el cual el peregrino ruso se encuentra. El peregrino ruso le pregunta: ¿cómo se puede orar sin cesar? ¿Cómo es posible orar de esta manera? Le preguntan un cómo. El hombre le responde: la oración continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio hay que pedir, hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Fíjense que si bien este primer personaje no le explica nada, como dice el personaje principal, el peregrino ruso, ya es una buena respuesta la que le está dando. Puesto que ese esfuerzo incesante, ese celo, ese ardor, está en la base misma de toda búsqueda que vaya a tener una buena apertura y que vaya a dar frutos. No hay sendero sin un celo, sin un ardor, sin un fuego que conlleva el deseo del buscador para encontrar la respuesta. Y ojo, porque quizás acá hablar del peregrino ruso que anda con una alforja y nada más, girando por Rusia, digamos, caminando, por ahí se nos queda muy lejos. Pero piénsenlo así, no hay este esfuerzo incesante, este celo, este ardor que está haciendo referencia aquí este primer personaje, es el mismo que una persona tiene cuando se inscribe en un retiro de 10 días que le va a representar momentos desafiantes. Es el mismo en que una persona entra cuando va a hacer una dieta seria para trabajar con plantas. Es el mismo que una persona entra cuando va a adscribirse a lo que un sheikh le suscriba como camino para el desarrollo de su interior en el sufismo. Entonces, este primer punto es muy importante. Es una buena respuesta. Claro, el peregrino ruso está buscando la instrucción del yoga, pero es una buena respuesta. La oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano para alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio, hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua. Pero para esto hace falta mucho tiempo. Ora más y con más celo y fervor. Continúo. Dichas estas palabras me dio de comer, pero no me había explicado nada, dice el personaje. Me puse en marcha. Mientras caminaba, iba yo pensando. Leía. Reflexionaba como podía en lo que me había dicho aquel hombre.
pero no podía comprender nada. Pero eran tales mis deseos de llegar a interpretarlo que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después, fíjense esto, eran tales mis deseos de llegar a interpretarlo que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Este tipo está a este tipo se le va a abrir todo. Este tipo está en una posición de búsqueda que, como dice Siddhartha, el personaje de Hermann Hesse en el librito de Siddhartha, creo que se titula Siddhartha, que no es el Buda, ¿no? Pero como dice Siddhartha, él va con una decisión que es como una flecha que va directo a donde tiene que ir. La posición subjetiva desde la cual está partiendo este personaje, pensémoslo como un caso clínico, está más que clara, ¿no? A este tipo va a encontrar. ¿Y por qué va a encontrar? Y ya está recorriendo pueblos, está buscando, no entiende, quiere entender, quiere abrirse, se siente atraído a esto. Eran tales de llegar a interpretar lo que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después de haber recorrido 200 verstas, llegué a una ciudad cabeza de partido. Versta es una medida rusa que equivale a 1.0 y pico de kilómetros. Esto es que recorrió 200 kilómetros. Recorrió 200 kilómetros, ¿no? Que esto en millas, porque pienso que la gente de Estados Unidos que esté escuchando esto no se va a estar perdiendo esto. A ver, ¿cuántos son 200 kilómetros en milla? Quizás algunos de ustedes ya lo sepan. Discúlpenme. 124 millas. Después de haber recorrido 124 millas, o un poco más de 200 kilómetros, después de haber recorrido 200 verstas, ¿dónde estoy? Llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté a él y me recibió con bondad. Me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me dieseis una lección espiritual. ¿Cómo he de obtener la salvación? ¿Que cómo has de obtener la salvación? Vive según los mandamientos, ruega a Dios y serás salvo. Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo, y ni siquiera puedo comprender qué significa oración continua. Os ruego, Padre, que me queráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicártelo mejor, pero espera, aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó la instrucción espiritual del hombre interior de San Demetrio. Toma, lee esta página. Y comencé a leer lo que sigue. Cito. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Interesante esto, solo un breve comentario. ¿Qué pasa si quitamos aquí la palabra inteligencia por atención? Discúlpenme, no voy a ir al original en ruso, no sé ruso y no voy a hacer ese trabajo. Esta es una cita entonces de un texto titulado Instrucción espiritual del hombre interior de San Demetrio. Dicho sea de paso, este texto anónimo es de fines del siglo XIX, principios del XX, si mal no tengo el dato. Entonces, la cita dice, estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. Fíjense esto, vamos a sustituir el término inteligencia por atención. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la atención. La atención puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Porque la atención puede absorberse. Esto es lo que va a aprender en un par de páginas nuestro personaje. La absorción. Lo que en el camino del oriente de la India se llama samadhi y lo que en otros caminos se llama de otro nombre. La absorción mental, el recogimiento de la atención en uno mismo. Base de cualquier yoga. Porque yoga no es hacer una serie de asanas. Puede incluir un camino, los asanas,
Pero no se trata de hacer una serie de asanas, sino que se trata de un camino anagógico, de trabajo, para la realización de niveles de realidad más profundos dentro de uno, para un despertar a la realidad, finalmente. Bueno, me quedo ahí, iba a seguir, pero se me va a extender el comentario. Entonces lee esta cita de San Demetrio, ¿no? Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede, o la atención puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios sin distracciones y orar siempre a Él, le dice el peregrino ruso. Esto es cosa difícil si el mismo Dios no concede esta gracia, respondió el superior. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y por la mañana, habiéndole dado las gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino sin saber de modo preciso a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada, y para consolarme leía la Santa Biblia. Así fui adelante por el camino real, hasta que una tarde encontré a un anciano que tenía traza de ser un religioso. A mi pregunta respondió que era monje, y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 verstas del camino, y me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se recibe a los peregrinos, se los cuida y se les da de comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí, y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual. No busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas y qué es lo que quieres comprender mejor? Ven a nuestra casa, querido hermano. En ella tenemos startsi. Ahora vamos a ver esta palabra mejor. En ella tenemos startsi experimentados que pueden darte una dirección espiritual y ponerte en el camino verdadero que lleva a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas de los padres. Mirad, padre, hace alrededor de un año que, estando en un oficio, oí este mandamiento del apóstol: orad sin cesar. No sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia, y también en ella y en múltiples pasajes he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar, siempre, en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día, no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Hay la religión, no hay las religiones. No estoy leyendo, estoy comentando, Me detuve por esta frase. No hay las religiones. Hay la religión, no sé si lo acabo de decir al revés. Funciona de las dos maneras si es que tuve un fallido recién. No hay las religiones, hay la religión. No hay las religiones, hay la religión. Y si quiero también puedo decir, no hay la religión, hay las religiones. Las dos frases funcionan. No hay la religión, puesto que la religión es un camino interior. Hay las religiones. O también puedo decir, no hay las religiones, puesto que esos son exoterismos, sino que hay la religión, la una, la verdad. ¿Y por qué sabemos esto y que la religión no es un fenómeno cultural que depende del lugar en el que estés? Porque la experiencia humana que viven las personas es siempre la misma. Yo duermo, pero mi corazón vela, acabo de decir. La frase del yogi, que el mundo duerma, yo permaneceré despierto. La frase del meditador. En el budismo tibetano se enseña a meditar en la vigilia, caminando, comiendo, trabajando, durmiendo, muriendo. Y me detuve recién porque no solo en el budismo tibetano, en todos los budismos se enseña que la meditación lleva a un nivel de existencia, de Erlebnis. Recuerden que la palabra Erlebnis, traída de la filosofía alemana y de la teología alemana, significa experiencia. De una experiencia de presencia que incluso vela en el sueño. Volvamos a leer lo que dijo, lo que acaba de decir el peregrino ruso. Hay que orar sin cesar, siempre,
en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día, no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Está hablando de una experiencia universal de todo camino del mundo tradicional. Y quiten, si quieren, el del mundo tradicional, de todo camino yógico, de todo camino de trabajo interior. Solo que esto está codificado en términos cristianos. Y no estamos acostumbrados los cristianos a que un yoga se vista de términos cristianos, puesto que los hay. Los hay. Los había, solo que en Occidente, por ciertas razones, perdieron vigencia. Por ciertas razones muy específicas. Casi que diría hasta calculadas, pero no importa, vamos a dejarlo ahí. Por ciertas razones, perdió vigencia. Dejo el comentario ahí y continúo leyendo. Tomo el comentario desde el principio. Mirad, Padre, hace alrededor de un año, estando en un oficio, oí este mandamiento del apóstol. Orad sin cesar. No sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia y también en ella y en múltiples pasajes he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar, siempre, en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día, no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Esto me admiró sobremanera y no puedo comprender cómo es posible cumplir tal cosa, ni cuáles son los medios para conseguirlo. Un gran deseo y una gran curiosidad se despertaron en mí. Ni de día ni de noche se han apartado estas palabras de mi espíritu. Me puse también a visitar las iglesias y a oír sermones sobre la oración, pero en vano, el exoterismo. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Instrucción esotérica. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Hablaban siempre en ellos de la preparación a la oración o de sus frutos, sin enseñar cómo orar sin cesar ni qué significa tal oración. A menudo he leído la Biblia y en ella he vuelto a encontrar lo mismo que había oído, pero no he podido comprender lo que tanto ansío. Así que durante todo este tiempo ando lleno de incertidumbre e inquietud. El starets, que ahora les voy a mostrar una imagen de un starets. El starets hizo la señal de la cruz y tomó la palabra. El starets, vamos a ver primero qué es un starets. Vamos a ver un par de imágenes de la tradición ortodoxa cristiana oriental. La iglesia se dividió, la iglesia occidental se separó en el cisma de la iglesia oriental. Sus respectivos centros quedaron de un lado Roma, que era el centro de la religión en un primer momento, y se separa. Perdónenme, es que mientras estoy hablándoles estoy buscando la imagen del starets para compartirles. Bueno, aquí tenemos un par de, cuando busco starets, obviamente sale la imagen clásica del peregrino ruso. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo. Vean, ¿no? Aquí está el cuenco, su latita con la cual mendiga, su bolso, alforja, las barbas largas. Y ahora quisiera que vean este tipo de personaje de la cultura cristiana ortodoxa. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta imagen. Cualquier semejanza con el Señor de los Anillos y algún mago de algún libro de Tolkien es absoluta coincidencia. Esto es cristianismo. Esa cruz que ven, la cruz oriental, es la misma cruz, solo que tiene, bueno, otro día si quieren se los cuento, no me voy a poner a ver eso ahora. Pero es la misma cruz, es la cruz de Cristo, ¿sí? Miren este Señor. Miren los trajes. Miren también la mirada de estos tres personajes, ¿no? El fuego sagrado en los ojos. El fuego sagrado es... Le estoy diciendo así ahora, estoy hablando así nomás, no existe eso que acabo de decir, el fuego sagrado en los ojos, pero es esta mirada absorbida, es la mirada del samadhi, si quieren pongámosle un término, es la mirada del samadhi, la mirada de la absorción. Ojo, porque esta mirada de la absorción también la podemos encontrar en la psicosis, en ciertas formas de esquizofrenia, en ciertas formas de ascesis invertida, ascesis de trabajo de absorción de caminos no del todo lindos, no del todo luminosos, ¿no? Puesto, entonces, esa mirada tan característica con la marca en la frente que hace referencia
al centro suprafísico, en verdad, que se encuentra en ese sector del cuerpo, ¿no? El cuerpo yógico no es el cuerpo de la medicina, ya algún día la medicina se va a conectar nuevamente con este saber y va nuevamente a elaborar los mapas que ya se conocen en estos mundos, pero esa mirada tan característica, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el Starets, pensemos en un personaje como los que estamos viendo, ¿sí? El Starets hizo la señal de la cruz y tomó la palabra. El peregrino ruso le acaba de decir todo esto. Que constantemente está pensando en esto, que está recorriendo los pueblos, que va a las iglesias. El Starets, que no es cualquier persona, hace la señal de la cruz y toma la palabra. Pero ¿por qué hace la señal de la cruz? Porque está reconociendo un discípulo de una altísima monta frente a él. Está reconociendo una potencia grande. El peregrino ruso no es un personaje menor, es un místico en potencia. Es un místico en potencia. ¿Y esto en qué se mide? En un mundo donde nos dicen que la espiritualidad es sentirnos bien, ir a un spa, meditar, pero si te duele, movete. En un mundo de espiritualidad light para vender, donde todo se hace desde lo lindo, desde el amor, desde el fluir. ¿Qué mide acá la cosa? Mide el celo y el ardor de la búsqueda de este tipo. El celo y el ardor de la búsqueda de este tipo. Razón por la cual los esoterismos hoy en día, los yogas, si bien hoy en día no podría decir que están vigentes, sino que la revolución de la era digital ha cambiado absolutamente todo. Ya no es el mundo de la modernidad. Estamos ahí, ¿no? Siempre digo que seguimos estando en la modernidad, pero bueno, ya tenemos elementos que hacen que el juego se juegue de manera diferente. Hoy en día, quien busca las puertas las encuentra muchísimo antes, al menos a nivel internet, ¿no? Pero perdónenme tanto comentario, lo que está midiendo aquí la cosa es el celo, es el ardor, es la búsqueda de este señor, ¿no? El Starets hizo la señal de la cruz y toma la palabra. Da gracias a Dios, hermano muy amado, por haberte Él revelado esta invencible atracción que existe en ti hacia la oración interior continua. Reconoce en eso el llamamiento de Dios y tranquilízate pensando que así ha sido debidamente probado el acuerdo de tu voluntad con la palabra divina. Te ha sido dado comprender que no es ni la sabiduría de este mundo, ni un vano deseo de conocimiento lo que conduce a la luz celestial, la continua oración interior, sino al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Varias cosas aquí. Entonces el Starets hace la señal de la cruz y le dice, reconoce en esto que ya vienes viviendo, porque el peregrino ruso ya viene en un camino, el llamamiento de Dios y tranquilízate que ha sido debidamente probado el acuerdo de tu voluntad con la palabra divina. Este busca y no encuentra, busca y no encuentra, busca y no encuentra, busca y no encuentra, que lo conduce y lo lleva a encontrarse con el Starets, quien va a ser su maestro, es ya parte del camino. Es parte esencial del camino. Te ha sido dado comprender que no es ni la sabiduría de este mundo. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? La sabiduría de la vida cotidiana, la sabiduría popular, se podría decir, la sabiduría de los libros, la sabiduría académica, la sabiduría universitaria, la sabiduría filosófica, la sabiduría teológica, que no es ni la sabiduría de este mundo, ni un vano deseo de conocimiento, un deseo lábil de conocimiento, quiero pero no quiero, me quedo en mi casa, ¿no? Ni un vano deseo de conocimiento, lo que conduce a la luz celestial. Luz celestial. El fenómeno de la luz como parte integrante de cualquier vivencia religiosa, sea en la tradición que sea. El encuentro con la luz siempre tiene un lugar muy importante para los que dicen que la religión es simplemente un fenómeno cultural, ¿no?
que depende de la cultura y depende del lenguaje, la religión, ¿no? Para los que siguen finalmente a Feuerbach, a Freud en esto, y a todos los teóricos franceses, no todo Francia, no todo Francia está mal, perdónenme cómo hablo, y a todos los lingüistas que pretenden a través del lenguaje explicar la realidad humana a partir del significante, ¿no? A ellos se opone, por ejemplo, el textito de Rudolf Otto, lo sagrado, Das Heilige, donde habla de la luz. A ver, perdónenme, voy para atrás. Esto de lo que conduce a la luz celestial. La transfiguración de Jesús en el monte, ¿no? Se lleva a 3 discípulos, creo que era, no me acuerdo quiénes eran, creo que estaba Pedro y Santiago, puede ser. Suben con él al monte, Jesús se va a orar, de repente, no sé si ellos se duermen, no sé qué pasa, vuelve Jesús con la cara iluminada y con 2 patriarcas, uno al lado hablando con él. No sé si Abraham y uno más, ¿no? Algún profeta, no me acuerdo cómo era la escena, después si quieren la buscan. Y los discípulos caen al suelo con el terror de Dios, lo que Rudolf Otto nombra como el Mysterium Tremendum. Rudolf Otto, otro día si quieren nos metemos en esto, porque Rudolf Otto es esencial para pensar psicoanálisis anagógico. Es esencial, puesto que nuestro psicoanálisis no es el psicoanálisis habitual, que pretende, incluso hoy desde la lingüística, decir o situar una dimensión ontológica de la realidad que niega lo multinivel, porque todo esto es multinivel. Todo lo que estamos refiriendo es plenamente multinivel. Y el Starets lo acaba de decir. La sabiduría que conduce a la luz celestial. El encuentro con la luz. Te has ido a comprender que no es ni la sabiduría de este mundo ni un vano deseo de conocimiento lo que conduce a la luz celestial, la continua oración interior, sino al contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Ojo con la pobreza de espíritu. No está hablando de la pobreza de bienes, porque esto se puede entender como la pobreza de espíritu refiere que es pobre, que abandonó el mundo. Por supuesto que abandonó el mundo. Pero lo importante no es que abandonó los bienes, sino que abandonó el mundo en pos de la búsqueda. No es apología de la pobreza. No es eso. Porque eso después tiene un lugar en el desarrollo posterior de los siglos de la cristiandad, principalmente en el mundo nórdico, en el mundo protestante, en el mundo puritano, llegando también a la teología de la liberación en toda la rama católica que se une con el marxismo. Finalmente termina un materialismo dialéctico que utiliza la religión como si fuera un mito humano, no como si fuera una referencia a lo real, multinivel, multidimensional nuevamente. La pobreza de espíritu se suele entender también de el rico que va a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. El rico le dice, vender todo lo que tengo, todo por lo que mi padre trabajó, todo. No se puede servir a Dios, a dos amos, a Dios y al dinero. Bueno, obviamente el hijo del rico lo niega esto y Jesús le dice después a los apóstoles, ¿lo ves? ¿Lo veis? Es más simple que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero por otro lado, tenemos a Raymond Panikkar que regaló su biblioteca 3 veces, él lo dice así, por una falsa idea de lo que es la pobreza, por una falsa idea de lo que es la humildad. Él 2 veces empezó a reunir, una vez empezó a reunir la biblioteca y dijo, yo debo dejar todo, debo abandonar los bienes, dejó la biblioteca. La volvió a construir, la dejó de nuevo y finalmente, ya de grande, dice esto en una entrevista muy interesante, Raymond Panikkar, un autor que les recomiendo a los que están en estos temas, pues ya lo deben conocer, obviamente, muchos de ustedes. Entonces no se trata, no es el bien, ojo acá, no es ni ser pobre ni ser rico. La cuestión de fondo es el vínculo subjetivo de la persona con la cuestión. Por supuesto que el abandono del mundo, el abandono de la materialidad absoluta hace que el progreso espiritual de una persona se quintuplique, se sextuplique, y esa sea la vía de los místicos más altos, ¿no? Dejan a su familia
dejan sus bienes, dejan su vida. ¿Sí? Mucho para decir ahí, pero entonces ojo con lo de la pobreza de espíritu, ojo con la apología de la pobreza, que termina generando la reproducción de un cierto tipo de organización política e institucional del pobre y la utilización del pobre, ¿no? Continúo. Entonces dijo, la pobreza del espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. La pobreza de espíritu y la experiencia activa en la simplicidad del corazón. Pero eso no es de maravillar, por eso no es de maravillar que no hayas oído ninguna cosa profunda, sigue el Starets, acerca del acto de orar y que nada hayas podido aprender acerca del modo de llegar a esta perpetua actividad. En verdad, se predica mucho acerca de la oración y sobre esta materia existen no pocas obras recientes, pero todos los juicios de sus autores están fundados en la especulación intelectual, en los conceptos de la razón natural y no en la experiencia que resulta de la acción. Hablan más de lo que a la oración es accesorio que de la esencia de la oración. Esto yo le cambio la palabra oración por meditación y esto es un discurso tal cual de Goenga. Se los buscaría y se los pondría uno al lado del otro. Esto tal cual se pronuncia en otros senderos. Hablan más de lo que es a la meditación es accesorio, los chakras, los estados, los mundos, qué es nirvana, qué no es nirvana, qué si esto, qué la reencarnación, qué el otro. Se habla más de lo que a la meditación es accesorio que de la esencia de la meditación. El uno explica muy bien por qué hay que orar. El otro trata de los efectos bienhechores de la oración. Un tercero de las condiciones necesarias para orar bien, es decir, del celo, de la atención, del fervor del corazón, de la pureza de la mente, de la humildad, del arrepentimiento que hay que tener para ponerse a orar. Pero, ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Cosas tan esenciales y fundamentales en la oración, muy pocos lo tratan. Muy poco lo tratan los predicadores de nuestro tiempo, porque son más difíciles que todas sus explicaciones y exigen no un saber escolar, sino un conocimiento místico. Este es el punto en donde la diferencia, por ejemplo, entre el budismo Theravada y el cristianismo occidental, no estoy hablando de este cristianismo, el cristianismo occidental en la forma de las misas que nos podemos encontrar hoy, tiene una diferencia radical, puesto que el budismo Theravada te va a presentar de buenas a primeras una técnica de meditación. No te va a decir muy poco, sino hacete un retiro y ponete a meditar. O sea, ponete a la acción, ponete a trabajar. Obviamente que no te van a dar la instrucción en la tele, porque además la instrucción se da personalmente. Se puede dar a grupos de personas, por supuesto, se puede dar a grupos, pero se da en un contexto específico. La instrucción fuera de un contexto específico, bueno, puede servir, pero tiene muchísimas limitaciones más, ¿no? No es que no pueda servir, ojo. No es que no pueda servir una instrucción, por ejemplo, de práctica de meditación vipassana encontrada por internet. Para nada, no estoy diciendo que no puede servir, pero hecha en el contexto de un retiro, donde paso a paso, con una guía y inscriptos en una cadena de maestros, esto tiene una potencia de otro orden. Pero bueno. ¿Dónde estoy? Exigen no un saber escolar sino un conocimiento místico. Y lo que es más triste aún, esta elemental y vana sabiduría conduce a medir a Dios con una dimensión humana. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Nuevamente aquí, esperen que me está dando, quiero estar al sol, ahí está. Nuevamente aquí vuelvo con el comentario anterior de este tipo de práctica religiosa que hace de la caridad el fin de una práctica. No es que la caridad no tenga un lugar, fíjense de nuevo. Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, o engendran la meditación, o engendran el yoga, cuando la verdad es que la oración es la fuente
de las obras y las virtudes. Primero hay que orar, desde esta tradición, ¿no? Con las instrucciones que, bueno, luego le van a dar. Primero hay que meditar, primero hay que hacer el yoga, primero hay que hacer el ejercicio, el sadhana. De ahí los frutos. Esa es la fuente de la buena obra y de la virtud. No tengo que tener la virtud antes, porque de ahí a la virtud antes termino teniendo un Flanders. Termino generando el personaje de los Simpsons, Flanders. No me acuerdo cuál era su nombre de pila. Flanders, que es un buen cristiano, pero vive en un mundo de represión psíquica, de impulsos reprimidos, de sombra reprimida, y por piedad se adscribe a las buenas formas de un determinado camino. Bueno, está bien, mejor. Prefiero un Flanders a un no sé, no voy a hablar al pedo. ¿Qué sé yo? Un Flanders. Pueden ser peligrosos los Flanders también. Son peligrosos los Flanders. Son peligrosos los Flanders. Entonces, la cosa no pasa por ahí, sé bueno con el pobre. La caridad como fruto del sadhana. La buena obra como fruto de la fuente, que es el yoga. De ahí. Eso está diciendo. Nuevamente, con esto no estoy diciendo que quien hace caridad está haciendo las cosas mal, ni estoy condenando la caridad, ni estoy diciendo qué mal eso. Sí estoy diciendo que eso se ha usado, que esos caminos se han usado. Y si quieren en algún otro momento expandimos esta noción, pero se han usado y sobran los ejemplos, sobran. Puesto que al una religión ir perdiendo la fuente vivificante que constituye un yoga, la producción de místicos, el camino esotérico, se va costrificando cada vez más, se va diviniendo puro exoterismo, hasta llegar a perder la sustancia que le da vida y transformarse en una institución vacía. Y cuando solo queda la cáscara y queda una ayuda material del pobre, el pobre material queda pobre y el rico material queda rico. Entonces, de ahí que en su momento hicimos un videíto, desde Barcelona fue, sobre perversión, y dijimos que pobreza y riqueza eran estados del ser, y llegó un comentario de YouTube que decía: qué pelotudez están diciendo, como si la historia, la política y la religión y como si la historia, la política, no sé, y los movimientos no existieran, como pensando que estamos diciendo una estupidez, como que nuestro pensamiento era carente de reflexión, como un pensamiento tonto, como que estábamos diciendo piensa y hazte rico. Justamente todo lo contrario. Al referir que riqueza y pobreza son estados del ser, estamos diciendo que hay un rico que tiene mucha riqueza material que es pobre. Y ese es muy peligroso. Un rico que tiene un montón de poder económico, pero que es pobre, pobre internamente, es peligroso. Obviamente aquí depende cómo esté usando las palabras, ¿no? ¿Qué significa pobre interiormente? Estoy refiriendo a que no tiene cómo hacer consigo mismo. No me estoy hablando de la pobreza de espíritu que hablaba antes. Las palabras son engañosas. Entonces hay que seguir la cosa bien seguida, puesto que si no se mezcla todo y se hace un empaste total. El rico, que es pobre, es peligroso. Es el rico que te refriega el auto, que abusa de las personas para transformarse en el rey egótico del mundo. Y tenemos el pobre pobre. Entonces, justamente hablar de riqueza y pobreza como estados del ser es justamente esto, ¿no? La riqueza y la pobreza material es una dimensión de la cuestión que solo puede ser abordada bien atendiendo a la dimensión de riqueza interior. Solo así. Entonces, atendiendo a la dimensión de riqueza interior, yo puedo tener poblaciones que son pobres materialmente, pero que tienen un nivel de sabiduría que es un rascacielos. Los interiores, justamente este Starets que se está cruzando, este tipo no vive en el palacio de Buckingham ni en el palacio de San Petersburgo. Está en un pueblo. Está en un interior, ¿no? Bueno. Muchos cometen el error de pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración, cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Gran yerro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza.
Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración. Ruego, pues, ante todo, que se hagan oraciones. Sigan cambiando la palabra oración por meditación, ¿eh? Así, el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Sin la oración frecuente no es posible dar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz, nuevamente la luz de Cristo, ni unirse a Él en la salvación. Digo frecuente porque la perfección y la corrección de nuestra oración no dependen de nosotros, así como lo dice el apóstol Pablo. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Voy para atrás porque no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Por ahí ustedes sí, como vamos de tiempo, estamos bien. Vamos a ver si en 15 minutos puedo cerrar esta exposición. Así el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Sin la oración frecuente, sin la oración continua, sin la oración frecuente, no es posible dar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz de Cristo, ni unirse a Él en la salvación. Digo frecuente, la oración frecuente, porque la perfección y la corrección de nuestra oración no dependen de nosotros. Así como lo dice el apóstol Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de oración, que es la madre de todo bien espiritual. No me va a dar el tiempo acá para hacer el comentario, pero esto se puede explicar desde la práctica de la meditación y la purificación que se da de los sankaras en la práctica de la meditación, que de nuevo no depende de nosotros. Qué bien dicho. Lo lindo de ver en distintas cifras, en distintos lenguajes, en distintas tradiciones, lo mismo es que mientras más está dicho de distintas maneras, mejor te hace pie a tu camino. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos, solo cuántas veces meditamos, cuántas veces oramos, como medio de alcanzar la pureza de oración, que es la madre de todo bien espiritual. La pureza de oración porque la práctica va siendo una purga. Porque te pones a orar, te pones a meditar, y empieza un trabajo interno. Empieza por la limpieza sankárika que está en nuestro cuerpo. Y a medida que ese cuerpo se va abriendo y se van abriendo los canales y los nadis se van limpiando, aparecen los frutos. Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de la oración, que es la madre de todo bien espiritual. Hazte con la madre y tendrás descendencia, dice San Isaac el Sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración, para luego poner en práctica todas las virtudes. Nos falta, este textito es... Gracias, Gloria, por este texto. Gracias. Gracias porque además estuve conectándome con algunos otros textitos de la filocalía de los padres del desierto que son oro, oro, oro. Hazte con la madre y tendrás descendencia, dice San Isaac el Sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración para luego poner en práctica todas las virtudes. Pero conocen mal estas cuestiones y hablan poco de ellas quienes no están familiarizados con la práctica y las enseñanzas de los padres. Conversando de esta suerte, habíamos llegado, sin darnos cuenta, a la soledad donde vive el starets. Para no separarme de este sabio anciano y satisfacer cuanto antes mis deseos, me apresuré a preguntarle: os ruego, venerable padre, que me expliquéis qué es la oración interior y continua y cómo podría yo aprenderla, pues veo que de ella tenéis muy profunda y segura experiencia. El starets escuchó mi petición con bondad y me llevó a su cuarto. Ven conmigo y te daré un libro de los padres que te permitirá comprender claramente en qué consiste la oración y aprenderla con la gracia de Dios. Entramos en su celda y el starets me dijo las siguientes palabras. La oración de Jesús, interior y constante, es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, aún durante el sueño.
Esa oración se expresa por estas palabras: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Kyrie eleison. Kyrie es Señor. Christos eleison, creo que es en griego. Luego lo buscamos. La oración del corazón, el Kyrie. Kyrie. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente consolación muy grande y necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de algún tiempo, no puede ya pasar sin ella y se le hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración continua? Lo comprendo perfectamente, Padre mío. En el nombre de Dios, enseñadme ahora cómo llegar a ella, le supliqué lleno de gozo. Cómo se aprende la oración lo veremos en este libro que se llama Filocalía. En él está contenida la ciencia completa y detallada de la oración interior continua, expuesta por 25 padres con mayúscula. Es tan útil y perfecto que se lo considera como la guía esencial de la vida contemplativa y, como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. Y aquí viene una pregunta interesante. Estoy viendo cuántas hojas me faltan para terminar este capítulo. Me parece que no vamos a leer el capítulo este primero entero. Yo ya, con lo que les estoy leyendo, ya creo que les espero estarles dando el deseo de adquirir este textito y leerlo por su propia cuenta. Le da la Filocalía. Es tan útil y perfecto que se lo considera la guía esencial de la vida contemplativa. Y como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. ¿Entonces es más alto que la Santa Biblia?, le pregunté. Y si puedo, yo les voy a dejar una escena de una serie turca que se llama Ertugrul, cuando edite este video, al ladito de esto que estoy diciendo ahora, porque esto tal cual que les voy a leer ahora, está dicho por Ibn Arabi del Corán. Esto que tal cual que les voy a leer ahora está dicho por Ibn Arabi del Corán. Entonces es más alto que la Santa Biblia, le pregunté. No, ni es más alto ni más santo que la Santa Biblia, pero contiene las luminosas explicaciones de todo lo que hay de misterioso en la Biblia, en razón de la debilidad de nuestro espíritu, cuya vista no alcanza a tales alturas. No es más alto ni más santo que la Santa Biblia, pero contiene las luminosas explicaciones de todo lo que hay de misterioso en la Biblia, en razón de la debilidad de nuestro espíritu, cuya vista no alcanza a tales alturas. Te lo haré ver con una imagen. El sol es un astro majestuoso, brillante y muy excelso, al que no es posible mirar de frente. Para contemplar a este rey de los astros y soportar sus encendidos rayos, hay que echar mano de un vidrio ahumado, infinitamente más pequeño y más oscuro que el sol. Pues bien, la escritura es este sol resplandeciente y la Filocalía es el cristal ahumado. Ibn Arabi dice tal cual, no me acuerdo a quién se lo dice, creo que a un templario. No sé si esto es un episodio real de la vida de Ibn Arabi, ojo, ahora estoy dudando, porque por ahí es simplemente la serie y ya. Habría que buscarlo, aunque me suena que se ha dicho así, me suena que sea una cita. Por ahí estoy equivocado. El Corán es el sol, este librito que te daré, que es un libro del mismo Ibn Arabi, que Ibn Arabi le da a alguien que está buscando, no sé si era un infiltrado, bueno, de luego les dejo la escena. El Corán es el sol, este texto es como la luna, solo recibe su luminosidad del sol, ¿no? Para ver, y voy a tratar de encontrar la escena y dejársela, si no las encuentro, bueno, este video va a terminar acá. La unidad trascendente de las religiones. La unidad trascendente de las religiones. Esto que les traje hoy es para que veamos juntos la unidad trascendente de las religiones. Anótense en el curso. Y prontito vamos a empezar a trabajar psicoanálisis anagógico, ¿sí? Y vamos a dejar subido a la web el curso de psicoanálisis anagógico para que ya se puedan suscribir a nuestro material y que puedan venirse a las clases que hacemos mensualmente en vivo, cara a cara, donde trabajamos los temas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Si llegaste hasta acá y te interesa nuestra perspectiva teórica, nuestra perspectiva clínica,
Anda a alejandrocampot.com y sumate a nuestros grupos de trabajo. Formate. Te invito a que estudies, a que trabajes, a que te formes con nosotros en los cursos que tenemos. En estos cursos trabajamos todos estos conceptos que ves en el canal de manera seria, pieza por pieza, fragmento por fragmento, con bibliografía, con nivel académico universitario. ¿Sí? Tenemos reuniones por Zoom, laburamos cara a cara. Venite, sumate, te invito. Abrazo.